Guardianes del pasado, de Marco de Alarcón. Era el mes de septiembre y nuevamente estaba lloviendo. Caminaba rumbo a mi jardín de niños con el gusto de preparar todo para mis pequeños. Por eso, no me importaba dar toda esa gran vuelta al río. Es más, era divertido que a pesar de cuidar dónde pisaba, de repente el lodo atrapaba mis botas y me las quería arrancar. Y por más que forcejeaba, la lucha continuaba al siguiente paso. Y así, hasta llegar al llanito, en donde deslizaba mi calzado para que fuera dejando todo el lodo que se había acumulado. Sin darme cuenta, ya había pasado un mes de estar en esta maravillosa localidad. Me encantaba admirar el paisaje, caminar entre el bosque, tener la neblina al alcance de mi mano y en ocasiones perderme dentro de ella. Era como pasear entre las nubes. Y después de cruzar el río, atravesar las siembras para encontrar al fondo mi escuelita. Lo más bonito era que, aunque todavía no fuese hora de entrada, me fascinaba ver correr a los pequeños hacia mí para darme la bienvenida. Creo que habíamos hecho un gran equipo. Les encantaban las actividades y hasta me enseñaban los cantitos que en sus casas habían aprendido. Por eso, el tiempo de clase se pasaba muy rápido. Pero he de revelar una cosa. Me agradaba mucho oler esas ricas dobladitas que les llevaban sus mamás para comer a la hora del recreo. Y no pasó mucho tiempo para que tuviera el honor de recibir mis propias dobladitas. ¡Qué deliciosas! Y eso que me advirtieron que la gente de esta localidad era difícil de complacer. Sin embargo, sus hijos sí estaban contentos, tanto que las señoras me preguntaban que qué les daba porque estaban muy felices en la escuelita. Y así llegó el momento de realizar la primera festividad. Se repartieron las comisiones, unos niños iban a cantar, otros a bailar, unos más a conducir el programa y bueno, la emoción los desbordaba. Tanto que al siguiente día, antes de la hora de entrada, ya tenía todas las mamás afuera del salón, muy dispuestas para saber cuál era su comisión, cómo podían ayudar para la realización del evento cívico, por lo que también fueron consideradas. En mi camino de regreso a la parada de la combi, iba pensando cómo habían pasado las cosas. Cómo al principio ni me saludaban y ahora hasta iban a participar en la festividad. Y así, los 45 minutos que caminaba se iban volando. Solo regresaba a la realidad cuando el lodo intentaba quitarme las botas. En ese momento, sabía que estaba por llegar a la parada. Y bueno, la fecha llegó. Los niños muy bien vestidos y peinaditos hicieron la gala como excelentes actores. Por primera vez había visto a los papás asistir a la escuela. Las mamás estaban maravilladas con sus hijos. Ese día hasta el clima estuvo de nuestro lado, ya que un radiante sol fue testigo de nuestro gran evento, al final del cual los aplausos duraron una eternidad. Mis niños y yo estábamos muy emocionados, muy satisfechos del éxito alcanzado. Ese día, los padres de familia me tenían preparadas dos sorpresas. Al terminar la celebración, les dirigí unas palabras de agradecimiento por haber apoyado a sus hijos en la preparación del evento, por su gran colaboración en los arreglos y a los señores por haber asistido, ya que para sus niños era muy importante ver a sus papás que se interesaran en sus actividades. Yo hablaba elocuentemente y reconocí la participación de cada uno de ellos. Y para finalizar, me dieron un afectuoso aplauso. Lo que yo no me esperaba era que, al terminar los aplausos, uno de los papás se levantara y pidiera la palabra. Pensé que era por la emoción de haber visto a su pequeño en acción. Y sí, pero además comentó que todos estaban muy contentos, que era la primera vez que la comunidad tenía una maestra tan dedicada y que sus hijos no paraban de platicar todo lo que hacían en la escuela. Es más, que ellos ya se habían aprendido las canciones de los niños de tanto escucharlas. Así que me pidieron de favor que los acompañara a una de las casas más cercanas de la escuela. No pude resistirme, ya que los niños corrieron a mis brazos y me tomaron de la mano para llevarme. Entonces empezamos a caminar rumbo a la casa. Entre pláticas y risas, al dar la vuelta para dirigirnos a su patio, me encontré con un lugar adornado
con una larga mesa para todos los asistentes. Mis padres de familia habían preparado una gran comida. Agradecí mucho la atención y les comenté que sin su apoyo eso no sería posible. Sin embargo, al terminar la última palabra, niños y padres empezaron a corear una gran porra. Todos aplaudimos y empezamos a comer muy gustosos. Era temprano, por ello no me preocupaba por el regreso, ya que la combi pasaba cada 2 horas. Bien me alcanzaba el tiempo para estar en la parada. Así que disfrutamos de una agradable fiesta social. Conocí a todos los padres de mis pequeños y platicamos plácidamente. Ya para retirarme, me levanté de la mesa y agradecí profundamente. Y para que no se ofendieran por dejar tan bonita convivencia, les mencioné que tenía que regresar, ya que me esperaban mis 45 minutos de caminata. Y entonces hizo su entrada la segunda sorpresa. Otro padre de familia se levantó, pidió silencio y me comentó que, en agradecimiento a la gran labor que estaba realizando, a la felicidad que sus hijos mostraban por ir a la escuela, los papás se habían organizado para arreglar una vereda que solo ellos usaban, para que yo también la utilizara, y así ya no diera tanta vuelta. Que habían hecho un poco más ancho el sendero y habían apuntalado muy bien los troncos que hacían de puente, por lo que esa tarde me iban a acompañar para mostrarme el camino. No tenía palabras para agradecer tal reconocimiento. Nunca pensé que algo así sucediera, que por mí mejoraran un acceso a una comunidad y sobre todo que me permitieran usar una vereda exclusiva de sus habitantes, porque como bien sabía, tenían fama de ser una localidad muy unida, pero muy cerrada a los visitantes. No obstante, me lo había ganado y estaba muy feliz. Así que entre aplausos y porras, me empecé a despedir de cada uno de ellos e inicié el camino con una comitiva de niños de todas las edades que me mostrarían el camino. Fue sorprendente conocer esa vereda, ya que de no caminarla nunca me hubiera imaginado que existía, pues no se veía desde el camino real. Atravesaba por otras parcelas con mucha vegetación y árboles. Cuando llegué al río, me esperaba un puentecito como de cuento. Era apenas como de 1 metro de ancho, con unos barandales a los lados, hechos con ramas de árboles. Y cuando ya iba a llegar al llanito, la vereda empezaba a desaparecer, como quedando en el anonimato. En verdad que estaba agradecida. Antes de terminar la vereda, el niño mayor de los que me acompañaban me advirtió que ese camino era únicamente para la gente de esa localidad, que hoy me estaban dando el permiso para transitarlo, que me lo había ganado, pero que no debía compartirlo con nadie más, que si alguna vez alguien me acompañaba a la escuela, tenía que caminar por el otro lado. Yo agradecí con la misma solemnidad con la que el niño me habló. Me despedí de ellos y salí de la vereda. Y ¡guau! Me di cuenta que estaba muy cerca de la parada, justo en el planito en donde ya no había lodo. Por primera vez salía con los zapatos limpios. Caminé hacia la carretera y cuando vi mi reloj, quedé aún más sorprendida. Había hecho el recorrido en 15 minutos. Ese sí que había sido un regalo. Ahora mi recorrido iba a ser más corto. Me evitarían la aguerrida lucha contra el lodo. Pero me quedé pensando en algo más profundo, las palabras del niño. Este camino era únicamente para la gente de la localidad. Me los había ganado. Además de la presencia de los papás en la escuela, la fiesta y el acceso a la vereda, ahora gozaba de su confianza. ¡Qué día tan especial! Los siguientes días se fueron poniendo cada vez mejores. Aunque seguía caminando con lluvia, no había problema, pues el trayecto era más corto. Además, sin lodo. Y cruzar el puente era memorable. Escuchar el río era una melodía exclusiva. El paisaje, todo me iba poniendo en sintonía para tener una agradable jornada de trabajo. Los niños se destacaban por ser muy participativos. Los recreos se ponían mejor, ya que las mamás habían hecho un rol y diariamente una de ellas llevaba un lunch para mí. Y vaya que todas tenían una sazón exquisita.
Las sorpresas no paraban de llegar. No sé cómo, pero los padres de familia se enteraron que se acercaba mi cumpleaños. Y aunque caí en fin de semana, nuevamente una comitiva me fue a ver para hablar conmigo. Me dijeron que me iban a festejar el viernes, que ese día deseaban que los acompañara a un lugar especial, que por favor no diera clase, que irían por mí a la hora de entrada y de allí nos iríamos todos, papás, mamás y niños. Y como era petición de toda mi comunidad escolar, ¿quién era yo para ir en contra de usos y costumbres sociales? Así que muy gustosa acepté la invitación. Solo me pidieron que ese día llevara una bolsa con una toalla y chanclas. Los días previos al viernes estuve muy pensativa. No sabía qué sucedería, a dónde iríamos. Sin embargo, estaba muy contenta, porque mis padres de familia me harían un festejo. Así que mi recorrido por la preciosa vereda se hacía muy corto. Iba tan pensativa que no fui consciente de que mi trayecto era acompañado por un silbidito, que se escuchaba tanto en la ida como en la venida. Y así llegó el quinto día de la semana. Esa fecha era muy especial. Era mi segunda convivencia con los padres de familia. Así que iba muy atenta por la vereda, por lo que ahora sí escuché con claridad ese silbidito que me acompañaba. Lo curioso fue que cuando me detenía a buscar por dónde provenía, se dejaba de escuchar. Y cuando caminaba, continuaba. Esa armonía que escuchaba era una pieza instrumental. Se me hacía conocida, pero no lograba recordar el nombre. Así que me dejé de preocupar y seguí mi camino, escuchando mi música de fondo. Al llegar a la escuela, ya estaban los padres reunidos, los niños, como siempre, corrieron gustosos a encontrarme. Nos saludamos afectuosamente y terminamos de llegar. Allí, los padres hicieron una rueda a mi alrededor y me dijeron que, en atención a la gran maestra que era, habían decidido compartirme algo más de su comunidad, que por eso eran muy cerrados, porque tenían que proteger su herencia cultural. Yo agradecí y me sentí muy honrada, aunque no entendía a qué se referían. Me dijeron que íbamos a ir a un lugar secreto, que en el trayecto me irían explicando de qué se trataba. Así que empezamos a caminar. De entrada, atravesamos una parcela con mucha vegetación a los lados, que, de no ser porque ellos me llevaban, nunca me hubiera imaginado que por allí pasaba una vereda. Llegamos a un lugar en el bosque por donde no se veía ese sendero, pero como todos iban muy contentos, los niños corrían, los padres platicaban, yo me unía a su alegría. Al entrar al bosque, empezamos a subir una colina muy alta. El camino hacía zigzag para poder subir. El sol de la mañana atravesaba las ramas de los árboles, haciendo un espectáculo de luces formidable. Y seguíamos subiendo. Después de no sé cuánto tiempo, llegamos a la cima. Dos niños me agarraron de las manos y me pidieron que cerrara los ojos, que confiara en ellos. Yo accedí y me dejé guiar. Sentí que avanzábamos unos 10 metros. Entonces me acomodaron como para ver hacia un solo lugar y me dijeron: ahora abra sus ojos poco a poco para que no le lastime la luz. Pensé que habían dicho eso porque los había tenido cerrados durante el último trayecto, así que los obedecí. Empecé a abrir poco a poco y cuánta razón tenían. Frente a mí había un gran resplandor que hizo que los mantuviera entrecerrados. En verdad que lastimaba la luz. Puse mi mano frente a mis ojos para evitar el resplandor, al tiempo que les decía: ¿qué es eso? Los niños me tomaron nuevamente de las manos y me movieron hacia un lado. Me comentaron que allí ya no me lastimaría la luz. Entonces pude empezar a ver aquello que resplandecía tanto. Era algo que estaba empotrado en la pared, pues en la cima del cerro había una parte plana y la vereda pasaba a un lado. Ahí había un gran ídolo incrustado con relieves fuera del cerro, y en su pecho tenía un pectoral dorado que era el que reflejaba la luz. Era un espectáculo impresionante. Los rasgos de la figura eran muy definidos
estaban tan bien conservados que parecía que había sido construido recientemente. Todos me veían con mucho orgullo, como presumiendo su gran monumento. Entonces les pregunté que quién era ese personaje. Ellos me comentaron que era Xochiquétzal, la guardiana de la ciudad. Me quedé viéndola detenidamente. Era una escultura fenomenal. Me acerqué para admirar los detalles y seguía siendo maravillosa, tanto de cerca como de lejos. Sin embargo, sin querer, en mi mente me quedé pensando, ¿ciudad? Si apenas son unas cuantas casas. Ellos eran muy pocos habitantes en su localidad, pero respeté sus palabras y continué diciéndoles cuán hermoso era su monumento. Después de un buen rato, iniciamos nuevamente el camino, a la vez que me decían lo orgullosos que estaban de su guardiana y que muy pocas personas fuera de los locales la conocían, que me había ganado su confianza, por ello me compartían su tesoro. Y mientras caminábamos, seguía comentándoles lo admirada que estaba, los detalles, el gran tamaño, el pectoral luminoso, su conservación, y todos ellos se sentían halagados. Por ello, no me di cuenta cuánto camino habíamos avanzado. Y sin más ni más, me encontré en el lugar más asombroso que jamás había conocido. Al salir de la maleza y del frondoso bosque, nos encontramos caminando en una hermosa calzada de piedra, de unos 4 metros de ancho, y a los lados, 4 bellísimas pirámides. Al final de la calzada, una pequeña pirámide, como si fuera un teatro al aire libre, y entre las construcciones, a los lados y atrás, pasto, como recién cortado. El lugar era lo más bello que había visto. Caminaba entre la gente, volteando para todos lados. No lo podía creer, como si me hubieran teletransportado al pasado. Era un espectáculo único, pero todavía más. Caminamos por la calzada hasta llegar al final de la pirámide, la cual no estaba tan alta como las demás. Me dijeron que me detuviera unos 20 metros antes de llegar a ella y mandaron a uno de los niños que se subiera. El niño salió corriendo, subió la escalinata, se situó en la parte alta, volteó hacia nosotros y empezó a hablar. No podía creer lo que estaba sucediendo. El niño nuevamente mencionó los motivos por los que me habían llevado, cosa que me honraba, pero lo más sorprendente era que lo estaba escuchando tan claro como si estuviera a mi lado, como si estuviera hablando por micrófono. El lugar tenía una acústica fantástica. No sabía cómo lo habían logrado. No se veían paredes que construyeran para mantener el sonido. Todo el lugar estaba abierto. Era una experiencia única. Nuevamente empecé a agradecer a la comunidad por haberme llevado. Me dieron tiempo para que siguiera admirando la belleza de la gran ciudad. Volteaba para un lado, veía hacia el otro. Era espectacular. Las mamás entre apapachos me decían que esperaban que este fuera el mejor de mis cumpleaños, y ya lo había sido desde que nos vimos en la escuela. Al mismo tiempo que platicábamos, continuábamos el camino. En ese momento me di cuenta que el río se volvía a escuchar muy cerca, así que caminamos hacia la parte de atrás de la pequeña pirámide, como a, no sé, no muy lejos. Avanzamos por unos prados en donde había pasto muy verde y a los lados plantas muy hermosas, como si fuera el jardín de sus casas, pues estaba muy bien cuidado. Y al final se veía una gran cúpula, como la forma de los hornos de pan. Nos dirigimos hacia él y de repente los niños empezaron a salir de diferentes partes del bosque con leña en los brazos. Rápidamente los padres tomaron la leña y la empezaron a acomodar y a encenderla, mientras las mamás y los demás niños me condujeron hacia el arroyo, muy cerca de donde estaba esa construcción. Allí se formaba una poza grande con agua muy cristalina, a la cual los niños se empezaron a meter. En una orilla de la rama de un frondoso árbol colgaba un lazo con el cual los pequeños se columpiaban y se dejaban caer en el centro de la poza. Después de que un niño caía, inmediatamente salía columpiándose otro.
Había gritos de alegría y de repente se empezó a escuchar a coro un grito: ¡La maestra! ¡La maestra! ¡La maestra! A la vez que una niña me entregaba el lazo para que también me aventara. Me quedé pensativa, al tiempo que avanzaba lentamente hacia ella, como dudando en llegar. Pero las mamás me dijeron: «Usted aviéntese, maestra, ahorita le secamos la ropa». Así que, sin más ni más, y escuchando el grito a coro, tomé el lazo, me impulsé caminando hacia atrás y emití un grito aventurero. Levanté tanta agua al caer que mojé a las mamás que estaban en la orilla y todos reíamos a carcajadas. Así que al salir de la poza, nuevamente fui a reclamar mi puesto en la fila del columpio. Pasamos una tarde muy agradable, pero las sorpresas no terminaban allí. Después de un buen rato de chapozones y juegos con los niños y las mamás, empecé a ver que los papás pasaban con unas cubetas de agua rumbo a la gran cúpula. Nosotros seguíamos jugando. Al cabo de un buen tiempo, de amena distracción, los papás nos llamaron: «Ya, niños, vénganse ya y tráiganse a la maestra». Entonces, todos los presentes empezaron a caminar con rumbo a la cúpula. ¿Cuál fue mi sorpresa que, al llegar a ella, todos tomaban una toalla, se quitaban la ropa mojada y la ponían sobre la gran pared curva? Las mamás me entregaron mi toalla y mis chanclas, y yo, pues, hice lo mismo. Me enredé la toalla y empecé a quitarme la ropa, colocándola sobre la pared convexa. Después, como todos ellos, me formé sin saber a dónde íbamos. Las sorpresas no terminaban de llegar. Cuando la fila fue avanzando, me percaté que los niños entraban en la cúpula a través de una pequeña puerta de aproximadamente 50 centímetros de altura. Así que los adultos teníamos que agacharnos para entrar a gatas. Cuando llegó mi turno, me arrodillé y empecé a caminar. ¡Y guau! El lugar era enorme. Adentro había una banca de madera muy bajita, pero daba la vuelta a todo el lugar. En el centro había un círculo en el que se encontraban unas piedras grandes de río, de las cuales salía vapor. Y cuando estuvimos todos adentro, uno de los papás me dirigió unas palabras. Me dijo que lo que había sucedido el día de hoy era extraordinario, ya que ellos eran conocidos por ser muy cerrados, por no admitir fácilmente a los visitantes, pero que esperaba que este momento comprendiera, ya que ellos tenían una gran responsabilidad: vigilar en compañía de Xochitl, cumplir con el resguardo y cuidar de tan admirable lugar que había sido heredado por sus ancestros. Que, como había visto, ni la comunidad ni su zona arqueológica estaba a la vista de las personas, debido a que ellos deseaban que se mantuviera ese sitio con el mismo respeto con el que había sido construido, que agradecían que no había mostrado deseos de subirme a las pirámides, lo cual me hubiera sido negado, y que les había gustado mucho cómo me había maravillado el hecho de conocer a su guardiana, a su pequeña zona, que para ellos era su gran tesoro, riqueza cultural que no todos valoran, ya que en el pasado a esas pirámides no subía cualquiera, por lo que los visitantes que van a sitios arqueológicos abiertos al público se deben conformar con pisar ese suelo sagrado y admirar desde abajo su esplendor. Que estaban muy contentos con mi llegada a la comunidad y que esta era la mejor forma de corresponderme. Y en ese momento me dieron un gran aplauso. Yo agradecía desde mi lugar, que curiosamente estaba en el centro de la concurrencia, justo al otro lado de la entrada, en la cual pude observar cómo en ese preciso momento uno de los papás había acarreado varias cubetas de agua que ya estaban adentro y se disponía a tapar la entrada. Agradecí nuevamente sus atenciones, pero el papá que estaba en uso de la palabra me dijo que con este acto terminaríamos nuestro día, liberando energía negativa y llenándonos de nuevas vibras. Dicho esto, todos aplaudieron y dos niños aparecieron con cubetas, soltando el agua sobre las piedras, las que inmediatamente hicieron un sonido como el que hace la brisa, y se llenó de vapor la cúpula. Fue sorprendente experimentar cómo el espacio en el que estábamos se quedaba sin visibilidad.
El aire se sentía difícil de respirar y poco a poco fue advirtiendo un rico aroma a eucalipto. La visibilidad era poca, solo alcanzaba a ver cuando nuevas nubes de vapor inundaban el ambiente. No sé cuánto tiempo pasamos allí, pero la experiencia fue inaudita y tenían mucha razón. Se requiere de gran responsabilidad para mantener este sitio con el esplendor del que fui testigo.